guerra, dolor, opresión, abuso, manipulación mediática, corrupción y mentiras, religión, amor y verdad, supremacía de Dios, profetas, revolución, fuerza y esperanza, revelaciones, reencarnación, divinidad, la fe en el fin de los tiempos. Hola, ¿qué tal? Buenos días hispanohablantes, buenas tardes para otros. Todos nos están mirando de distintas partes del mundo. Estamos muy contentos de estar con ustedes en un show más de la fe. No sabemos cuántos más shows nos quedan, así que vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a este episodio. Estoy con mi compañero Ismael Al-Mahdi y mi nombre es Verónica Al-Mahdi. Estamos muy contentos, como les dije, de traer en realidad este tema que en estos tiempos en que, si nos ponemos a reflexionar, por ejemplo, Ismael, ¿cómo está el mundo en este momento, no? ¿Cómo lo vemos? Más allá de las cosas que estaban pasando antes del coronavirus, con el tema de, de la corrupción, las injusticias, las guerras, el hambre, la pobreza, la desigualdad, cosas que tratamos continuamente en este show. Pero si nos ponemos a todo eso, le sumamos ahora el tema del coronavirus y cómo las autoridades están manejando la situación y los límites que esas autoridades tienen, y también cómo cuando de repente no era tan importante o tan grave tener a alguien que no fuera totalmente competente en el poder, podíamos llegar a seguir estando en este sistema en donde realmente sabíamos que son personas corruptas, sabemos que son personas egoístas que se preocupan generalmente por el bienestar de ellos y muy poco por lo de los demás, y también sabemos que muchas veces lo hacen simplemente como un gesto para poder aplacar a las personas. Hoy más que nunca se va a notar quiénes son las verdaderas caras de estos protagonistas, de estas personas que están al poder, y cómo realmente, si realmente se están ocupando de la gente, si realmente se van a ocupar de la gente, si realmente se preocupan de las personas y cómo se van a preocupar de las personas, y cuán importante en realidad siempre fue nuestra decisión al momento de elegir un líder, que quizás no lo vimos y no lo vamos a ver hasta ahora, cuando el mundo se pone un poco patas para arriba y cuando realmente necesitamos a alguien, idealmente, como lo que nosotros queremos en este show y como muchas otras personas creen, a un líder que realmente venga de la mano de Dios, a alguien, a un mensajero o a alguien que sea una prueba de Dios o un representante de Dios, y no líderes que nosotros elegimos simplemente como personas con nuestras limitaciones, con nuestros contextos contemporáneos, históricos, presentes, y que realmente no tenemos el completo conocimiento como humanidad y como personas en nuestra evolución emocional, mental y espiritual, como para saber quiénes son esos líderes que nos pueden llegar a gobernar de la mejor manera hasta que Dios realmente trae a alguien para guiarnos, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Para hacer una pequeña recapitulación, nosotros no creemos que existen distintas religiones, creemos que existe una sola religión, desde el judaísmo al islam, y creemos que siempre hubo un representante en la tierra de Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, y que esa voluntad también ha cambiado a lo largo de la historia, porque la madurez de la humanidad ha cambiado a lo largo de la historia. Y vamos a tratar ese tema también, vamos a tratar cómo... Sí, el tema de hoy principalmente es, ¿está Dios ausente? ¿No? ¿Y cómo nos acomoda, si es que Dios está ausente, que Dios esté ausente? Si realmente los quisiéramos en nuestras vidas, ¿y qué significaría realmente tener a Dios en nuestras vidas? ¿Qué demandaría de nosotros que Dios estuviera en nuestras vidas? Se podría decir de que, como has mencionado, hay una sola religión. Es la misma religión que vino desde la época de Adán hasta nuestros tiempos hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces hay una sola religión que ha sido llamada de distintas maneras, ¿no? Dicha religión, pero todos tienen algo en común, ¿no? La guía de Dios, la sumisión a Dios, la entrega hacia Dios. Se puede decir que incluso se llamó cristianismo, ¿no? Porque Dios representa, Jesús, Cristo, representa a Dios en la tierra, todos sus seguidores son los cristianos, ¿no? Pero en realidad todos es una misma religión, que es seguir a Dios, básicamente, ¿no? Que eso fue siempre una sola religión hasta hoy en día. Cuando vemos toda la corrupción y el estado del mundo, como lo vemos hoy en día, tanto la corrupción como todas las cosas que hemos mencionado, el coronavirus y todo eso, pues nos preguntamos, ¿está Dios ausente realmente?
está Dios ausente, y es lo que mucha gente incluso llega a pensar de la inexistencia de Dios. Si Dios estuviera aquí, haría todo lo que fuera, ¿no? Para no permitiría todas estas cosas, como suelen decir. Pero cuando realmente revemos a la gente, ¿no? Y vemos todos los acontecimientos, nos llega la pregunta de ¿realmente Dios está ausente? ¿O es que Dios está ausente en el corazón de las personas? ¿No? Sí. Es una gran pregunta que podemos hacernos. Sí, es una pregunta inevitable, el si Dios está ausente y cómo encontrar a Dios en estos momentos también. Una de las cosas que vamos a ir viendo, dos temas principalmente. Uno, ¿por qué decimos que la religión es una sola? Bueno, simplemente porque creemos que así como estuvo el judaísmo y Jesús llegó para los judíos lo rechazaron, y ahí se generó por el tema de, o sea, cuando él habla de los escribas y los fariseos y los reta y los trata de hipócritas y los trata de que son personas que están en realidad aferradas al poder y que no están abiertas al nuevo mensajero de Dios. Ellos son los que realmente manipulan la situación hasta que Jesús muere, o la imagen de Jesús muere. Eso es otro tema que vamos a hablar. Sí, eso es lo que crea las divisiones entre Exacto, religiones. y ahí se genera un cristianismo que en realidad Jesús vino para los judíos y es de la misma religión, y lo mismo sucedió con Mohammed. Cuando él dice que él es un mensajero de Dios, viene para toda la humanidad, y lo vamos a ver en las citas de la Biblia. Lo mismo sucede con lo que serían los sucesores de Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él y su familia, ¿no? Claro. Y así es siempre, ¿no? Pero en realidad toda la religión se remonta a seguir al elegido de Dios, que así fue siempre, ¿no? Sí, claro. Con Abraham, Isaac, Jacob, y así Moisés, siempre. Noé. Moisés, sí, exactamente. Con Adán, Set y los descendientes de Adán, los 12 patriarcas, ¿no? Los patriarcas antediluvianos hasta llegar a Noé, y así siempre fue, ¿no? Básicamente. Sí. Entonces, bueno, lo que sucedió es que los seguidores del cristianismo rechazaron al Islam porque lo consideraron otra cosa distinta y muchos no pudieron, otros sí, pero muchos no pudieron adaptarse a esa realidad. Y también tenemos las pruebas en todos los libros en que siempre, cuando viene un mensajero, siempre deja un sucesor y siempre anuncia un sucesor. Exacto. Y como ciertas corrientes religiosas, hay quienes eligen seguir al sucesor que ese mensajero deja, como por ejemplo Jesús habló a Pedro y le dijo que él iba a ser el sucesor, que es una cosa que también hace la Iglesia Católica. Exacto. Así como hizo Mohammed, que la pasé con él y su familia en su momento, cuando dijo adelante de toda la gente antes de morir que su sucesor iba a ser Alí. Sin embargo, mucha gente no quiso seguir a Pedro, incluso el Pablo que hemos probado de la Biblia, del Nuevo Testamento, tuvo problemas con Pedro. O sea, hay gente que prefiere, o incluso dentro de las ramas de la fe cristiana, hay fes cristianas que no creen en los sucesores y simplemente se quedan con el libro, como también pasa en el Islam, que se quedan con el libro. Ahora, nosotros creemos que siempre hay un sucesor en la tierra, siempre hay un mensajero en la tierra, porque como Jesús dijo, mientras yo esté en la tierra, yo soy la luz del mundo, y Dios jamás nos dejaría sin luz. Si es que creemos en ese Dios justo, en ese Dios bueno, en ese Dios Padre, que se interesa por el bienestar de todos sus hijos. Entonces, si todo esto existe, ¿por qué existe la corrupción en el mundo? ¿Por qué existe lo que sería todo el hambre que existe en el mundo, la miseria que existe en el mundo? ¿Qué es lo que hace que estas cosas existan? Si Dios siempre está presente, ¿no? Exacto. Y uno de los grandes temas que hemos tratado anteriormente, que tiene que ver con es que cuando nosotros realmente queremos empezar a ver la manifestación de Dios, es que, como dijo mi hermano Ismael, es porque realmente tenemos que empezar a verlo, vivenciarlo y hacerle espacio dentro de nuestros propios corazones. Eso es lo que en realidad nos va a permitir, como estábamos poniendo el ejemplo la vez pasada acerca, digamos, que estudiamos toda una carrera de abogacía o de medicina, y estudiamos esos libros que son muy importantes, y luego cuando ya estamos preparados, tenemos un enfermo o alguien que nos necesita enfrente de nosotros y decimos, ¿por qué nadie está haciendo nada? Y no se trata de eso. Dios ha dejado mensajeros, gente que para Él son muy cercanas, las personas en las que confía, y lo ha dejado en la mano de la humanidad y han fallecido. El hecho de que el por qué existe la miseria, por qué existe la corrupción, por qué el mundo está tal como está, es porque a pesar de que Dios nos envió sus mensajeros, a pesar de que nosotros clamamos eso, de que Dios envíe sus mensajeros, habla, nos da, nos muestra el camino que debemos de seguir, el por qué sigue
el mundo como está, es porque la gente realmente no quiere a Dios. Eso es lo que podemos ver. Porque Dios en sí, no es que Dios está ausente, como hemos demostrado, está presente. Pero lo que está ausente es dentro de los corazones de las personas, como he mencionado. Porque la gente no quiere a Dios, la gente prefiere una imagen de Dios que ellos mismos quieren, ¿no? Que conforme a su propio pensamiento, sus propios egos, ¿no? Lo que ellos quieren. Y Dios, como Padre misericordioso por una parte, ¿no? Básicamente digamos que Dios, porque digamos que Dios no se impone ante a la gente que no le quieren, ¿entiendes? Dios, el estado del mundo es como el adolescente, ¿no? El mundo está como en un estado de adolescencia en donde el adolescente no quiere que su padre venga y le muestre las cosas como son, ¿no? ¿Cuáles son las mejores cosas? El adolescente quiere, por ejemplo, sentarse, escuchar un tipo de música, mirar un tipo de película, por así decirlo, y no quiere que su padre venga y decir, esto es algo que es negativo para ti, este tipo de música tiene una letra negativa, ¿no? Es mejor escuchar algo que sea positivo, este tipo de película no es buena, este tipo de cosas no está bien, es mejor que estudies, ¿no? Entonces, el ser humano está en esa etapa, entra en una etapa de rebeldía. No quiere a este Dios que le diga las cosas. Y si sigue este padre, ¿no? Diciéndole una y otra vez lo que debería de hacer y recordándole, la relación con el padre se transforma en una relación de odio, ¿no? El adolescente quiere irse de casa, sale, no escucha a su padre, y es así como es el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre? Para demostrarle de que, ok, no quieres escuchar de que esta cosa es negativa para ti, ¿vale? Pues pruébala y a ver qué bien está qué tan negativo o positivo es para ti. Exacto. Y ese es la situación, ¿no? del mundo en la actualidad, ¿no? Dios nos dice en la Biblia, muchas veces en sus escritos, porque Él siempre nos dio, ¿no? Las pautas y nos demuestra, nos dice cómo actúa, ¿no? Aunque Él esté ausente en los corazones de las personas, Él está presente detrás de las cortinas, ¿no? Incluso si no se manifiesta de manera directa, ¿no? Con la gente. Y eso se ha demostrado a lo largo de la historia, cuando viene Dios, ¿no? En forma de profeta, mensajero, que le aconseja a las personas lo que deberían de hacer. Mucha gente lo rechaza, ¿no? Él dio ese paso, Él dio los consejos a las personas. Hubo personas que lo han aceptado y hubo otras personas que no lo han aceptado. Y Dios, ¿qué dice siempre? Dice, y lo demostró Jesús, ¿no? Dios siempre está presente a medida que las propias personas lo quieren, ¿no? A medida de la intención de las personas, lo que piensan de a Él, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿no? Que es una de las cosas que la mayoría de la gente en Occidente tiene a su alcance, mucha gente cree en la Biblia, ¿no? Dios dice en la Biblia, en Mateo 7:11, ¿no? Está hablando Jesús, ¿no? Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que toca, se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros, a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra, y si le pidiera un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Esto significa y demuestra de que si uno realmente quiere a Dios, lo va a encontrar. Las puertas están abiertas para que todo aquel que quiera encontrar a Dios, todo aquel que quiera escuchar y encontrar a Dios, las puertas están abiertas. Pero la gente, ¿qué es lo que pasa con la gente? La gente quiere su propio Dios, quiere su propio la propia religión que ellos mismos quieren, ¿no? Y eso es lo que pasa.
Si dicho adolescente, por ejemplo, en vez de dedicarse solo a buscar sus propios placeres, las propias cosas que él mismo quiere, aunque sean dañinas para él, y va a su padre y le dice, padre, aconséjame, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que hará su padre? ¿Le aconsejará? Si un verdadero padre amoroso que ama a sus hijos. Y eso es uno de los mensajes que Dios ha dado por medio de Jesús, ¿no? Por medio de Jesús nos demuestra de que Dios es como un padre para los creyentes, un padre para todo aquel que quiere a Dios, ¿no? Es un padre para toda la humanidad, ¿no? Un padre amoroso. Pero si la gente rechaza al padre amoroso, ¿qué es lo que va a hacer el padre? Exactamente. Creo que con una de las principales problemáticas es que, como decía Ismael, para retomar un poco lo que estabas diciendo y hacer una reflexión al respecto, es una de las problemáticas es cuando las personas tenemos un Dios que es un Dios imaginado, porque simplemente el Dios al que nos referimos es el Dios de la Biblia. Y yo, que no vengo realmente de una religión, me he preguntado, y ahora estoy aquí, me he preguntado muchísimas veces, ¿cómo puede ser que las personas lean el libro, practiquen la religión en la iglesia los domingos o los días que van, y que después esa misma religión no transforme sus vidas? Simplemente se adapten a una sociedad, a una forma de vivir que no es la que está en los libros, que no es la que siguen los lineamientos que ese libro les está dando. Y pasa lo mismo en el Islam. Entonces, ese Dios quizás que muchas personas, no solo de las distintas religiones, sino de las nueva era espiritual y todos los demás, que imaginamos un Dios en el que estamos a salvo, porque es un Dios que está de acuerdo con lo que creemos que está bien, con lo que creemos que está mal, pero en realidad nosotros como seres humanos sabemos cuánto hemos cambiado en nuestra vida. Si tuviéramos un Dios que estuviera de acuerdo en lo que nosotros pensamos hoy, estamos pidiendo a Dios que se adapte a nuestra forma de pensar, a una forma de pensar que sabemos que es pasajera. Lo mismo pasa con la humanidad. Nosotros no le podemos pedir a Dios que se adapte a lo que nosotros le tomamos como normalidad, a nuestra forma de vivir, a nuestra moral o moral actual, sino ese no sería Dios, ese no sería Dios el que viene a mostrarnos qué es lo que es correcto, qué es lo que no, y el que realmente se preocupa por nosotros. ¿Por qué debe haber ese contraste? Porque ya vemos cuál es la realidad en la que estamos inmersos, debido a que no seguimos ese mensaje, debido a que no rompemos con la realidad que nos rodea, armados de la palabra de Dios, armados de los lineamientos que Dios nos ha dado. Acá Jesús dice, por ejemplo, en Marcos 9:23, dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Entonces esto también tiene que ver con lo que estamos hablando. Para el que cree todo es posible. Entonces eso habla un poco también del estado de fe que está en el mundo. Si nosotros buscamos, yo estaba googleando el otro día y buscamos qué porcentaje de población hay de las distintas religiones, casi el 90 o 99% de la humanidad cree en algún tipo de religión, o sea, forma parte de algún tipo de religión o tiene una creencia en Dios. Sin embargo, eso no se manifiesta en la práctica, porque hay una cosa que es de acá y en la mente, y hay otra cosa que es lo que realmente está en nuestros corazones. Y esto no es un reproche, esto es un trabajo que todos tenemos que hacer para darle la bienvenida a Dios. Exacto. Y hay perdón, antes de terminar, quiero decir una cosa. Y hay en Jeremías 32:27 dice, yo soy el Señor, el Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Y hay otra traducción de eso que dice, de toda la gente, todos los pueblos del mundo. Incluso Jesús cuando habla, también tenemos citas más adelante que habla de un solo rebaño, bajo un mismo líder. Esta idea de la división es simplemente por el ser humano, por nuestra arrogancia, por nuestras limitaciones y por la destrucción de aquellos que vienen con la palabra que nos pueden salvar y que por supuesto que nos va a hacer abandonar un montón de costumbres y creencias que ya tenemos adquiridas. Pero no podemos pedirle a Dios que se adapte a hacer las cosas como mi mamá las hacía, como mi familia las hacía, como mi país lo hace o como mis contemporáneos lo hacen, porque Dios no tiene nada que ver con esa realidad. Y va a llegar un momento en que, si bien Dios es como dice mi hermano Ismael, Él se mantiene, es como, digamos que tú no estás invitado a una fiesta, ¿no? Y sabes que está pasando de todo y que podrías ayudar. Y entras y nadie te quiere ahí adentro. Realmente es difícil para vos formar parte de ese lugar. Entonces, de alguna forma, Él nos vigila, pero se mantiene a raya hasta que nosotros no le abramos las puertas. Había una mujer que hacía una metáfora muy, muy interesante de que decía, la gente se pregunta ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? Cuando nosotros lo sacamos de las escuelas, lo sacamos de los gobiernos, lo sacamos de nuestras casas, es como
Eh, Todo el mundo pone una alarma, pero nosotros no la ponemos y después decimos por qué la alarma no funciona. Es porque realmente nosotros no, hemos echado esa protección de nuestras vidas. Y a su vez es que hay que pelear para ser sincero en esa relación con Dios. Con total sinceridad, y eso es un camino que todo el mundo tiene que recorrer. Acá no estamos diciendo que nosotros ya trascendimos esa línea y que estamos perfectos. No, es un camino de todo ser humano, el poder querer acercarse a Dios. Pero la gran pregunta es, ¿está el mensajero de Dios hoy acá en la tierra? ¿O Dios nos dejaría sin su mensajero? Y la otra pregunta gran importante es, ¿lo queremos? ¿Lo queremos con todo lo que eso significaría, con todo lo que eso conllevaría? Una vez, antes de venir acá, escuché una frase que me quedó grabada y que me la estaba acordando el otro día. ¿Te amás más a vos mismo o a Dios? Exacto. Y creo que eso es lo que define todo, lo que va a definir hasta qué punto vamos a tener el coraje de dar ese salto de confianza. Porque lo leemos, yo lo leo en la Biblia, lo leo en el Corán, lo leo en la Torá. Dios es el Dios del bien, a Dios no le gusta el mal, a Dios no le gusta el que hace el mal. Dios quiere justicia, Dios quiere lo mejor. Sin embargo, con todas esas declaraciones en todos los idiomas, en todas las lenguas, en todas las religiones, nosotros todavía tenemos un problema de que si estuviera aquí hoy presente, sentimos ese fuego, sentimos esa... Y lo que decía Ismael es que cuando nosotros nos sentimos incómodos frente a la presencia de un mensajero de Dios, porque nos recuerda todas nuestras oscuridades. Y que si nosotros no hacemos por limpiar esas oscuridades y por darle la bienvenida a Dios, eso se puede transformar en una relación de rechazo y de odio. Y por eso es importante que nosotros, cualquiera sea el precio, nos abramos a la verdad, porque es simple. La verdad es una sola. Yo puedo negar que existe la gravedad, la puedo negar hasta el infinito, pero la gravedad existe de todas maneras. Y todo lo que yo haga en la vida va a estar aplicada a esa ley. O sea, todo mi movimiento en esta vida se va a basar en esa ley. Con Dios es lo mismo, no importa cuánto querramos negarlo, al final vamos a tener que aceptar que eso es una verdad. Es la verdad universal, la verdad del que nos creó. La idea misma de leyes viene de de la ley religiosa, de la ley de Moisés, de la ley de Noé, de la ley de Dios. Todo nuestro sistema, pero quisimos hacer un sistema absolutamente paralelo, en el que nuestros egos y nuestras oscuridades y nuestras necesidades y nuestros deseos se ven alimentados y florecidos. Y una cosa más que quiero agregar acerca del principio es que, si bien ahora para mucha gente se van a dar cuenta de la importancia que hubiera sido de realmente seguir los lineamientos de Dios y tener un elegido de Dios al gobierno y rigiendo nuestras vidas, mucha gente ya se dio cuenta de lo equivocado que es tener este tipo de líderes, porque mucha gente ha perdido familiares, por ejemplo, por defender su tierra nativa, por ser indígenas, o por defender el agua, o han sido asesinados, o gente que no tiene los mismos derechos cuando bancarios roban un montón de dinero y otros se roban una billetera y terminan en la cárcel, o millones y millones de situaciones más en donde hay muchísima gente, o la gente que es bombardeada en sus países, los civiles que son bombardeados, que luego que tienen que trasladarse, perdiendo a más familia, ya perdieron familia, pierden más familia en el camino, niños quedan huérfanos, no tienen que comer, incluso cuando llegan a ser refugiados, lo que pasa es que los mismos personas que las atienden y los cuidan, hacen intercambios con ellos de todo tipo, aprovechan esa situación, desaparecen hasta hace 3 años 10.000 niños que se sepa de los refugiados, que se sepa. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros vamos a...? Es como que yo escuchaba el otro día en mi mente diciendo, no, pero ¿por qué Dios quiere venir a cambiar las cosas si yo estoy tan bien? Si vos sos padre y sabés, o sos una persona, o sos un ser humano que vive en este mundo, y sos un padre, y tenés en tu casa ciertos hijos que la están pasando bomba, que tienen todo lo que quieren, todas sus necesidades cubiertas, todo, y tenés otros hijos que están siendo abusados porque trabajan 12 horas por día mirando una botella y le pagan poco y los insultan y no tienen otra forma y su familia se mueren de hambre porque no tienen los suficientes recursos y tienen que seguir ahí porque no saben hacer otra cosa y porque no tienen las mismas oportunidades, o los niños refugiados que se mueren ahogados, o los padres o las familias, o todas las atrocidades que pasan por el beneficio de tener más dinero, de tener más poder, que hemos permitido porque seguimos pagando nuestros impuestos a estos gobiernos que lo único que les interesa es tener más poder y ocuparse de sí mismos y de satisfacer a aquellos que están por encima de ellos también, siguiendo sus propios lineamientos y su propia falta de moral. Cuando vemos toda esta gente que vive revolviendo la basura y familias que hablan de tener hambre, yo
me pregunto hasta qué punto, por ejemplo, si este padre ve que estas situaciones están sucediendo, por más que haya cierta parte de su familia que la esté pasando bomba, va a llegar un momento en que ese padre, y este es el momento, por eso se llama el fin de los tiempos, va a tener que intervenir. Porque si no, sería padre. Y si no, como dice acá, no sería de todos los pueblos del mundo o de todas las gentes del mundo. Estaría solo beneficiando a unos pocos. Y todos tenemos que despertar. Porque lo que Dios nos ha enseñado es para que lo apliquemos nosotros, para que nosotros podamos ayudarnos entre nosotros, para que nosotros, con las enseñanzas de Dios, como dije antes el ejemplo del abogado o del médico, nosotros seamos lo que ponemos, si aplicáramos, entonces podríamos cambiar. Pero ¿qué pasa también? Las leyes de Dios, como dijimos antes, van cambiando según la época. Entonces nosotros tenemos que estar abiertos al nuevo mensajero, a saber que hay muchas cosas que van a cambiar, como el imán Mahdi o el imán Ahmed Hassan que están aquí, que dicen que una de las cosas más difíciles va a ser para los musulmanes, y de hecho son musulmanes. Los árabes. Los árabes. Y de Sí. hecho ellos son árabes. ¿Y por qué será? Porque están tan arraigados a sus costumbres que les va a ser muy difícil, que de repente para mí, que soy una persona que no vengo de un contexto religioso, seguramente me sea incluso más sencillo. Sí. Sí, sí, tienes mucha razón en lo que has dicho. Quería mencionar que seguimos pensando, porque incluso el concepto de religión en la actualidad es como un concepto de una serie de creencias con el que yo me siento a gusto y sigo. Ese es el concepto de religión, cuando realmente, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Quién piensa en la voluntad de Dios realmente? ¿Me entiendes? ¿Acaso piensas sobre tu propia voluntad o piensas sobre la voluntad de Dios realmente? Y lo que pasa es eso, la gente solo quiere su propia voluntad, la propia religión. Nos seguimos, sigue habiendo personas por todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Occidente, puede que esté generalizando, ¿no? No digo que todas las personas sean así, pero muchas personas, por ejemplo, cuando hablas de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con ellos, su familia, para ellos es como una religión exótica que tiene que ver con los árabes, ajena a nuestra cultura, ¿no? Y lo ven como algo extraño y no quieren saber de ello, ¿no? Prefieren ver lo que los medios dicen, lo que otras personas quieren decir, y no ven la profundidad de las cosas. Sigue habiendo personas, incluso los propios musulmanes o los árabes, cuando les hablas acerca de un profeta mencionado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, siendo ellos, dentro de sus escritos, dentro de sus enseñanzas, les hablan de la existencia de la Torá, les hablan de la veracidad del Evangelio. De Jesús y de sus profetas. Se habla de de sus todos profetas. los ¿sí? Se extrañan de la existencia del profeta Daniel, mencionado en el Antiguo Testamento, y dudan de su existencia, ¿no? Porque no lo tienen mencionado por nombre en la Biblia, en el Corán, por ejemplo, ¿no? O cuando les habla acerca de Krishna, ¿no? Que es un profeta que fue enviado a la India, que posiblemente haya sido un profeta, o que Buda posiblemente haya sido un profeta, directamente hay un rechazo rotundo, en vez de dar el paso a preguntar a dicha persona, ¿no? ¿Y qué es lo que te hizo pensar? ¿Por qué te hace pensar que dicha persona es un profeta, ¿no? Posiblemente haya no se paran ni pensar ni en la posibilidad de que Buda haya sido un profeta, o de que Krishna haya sido un profeta, o de que Sócrates haya sido un profeta, o de que Aristóteles, o las personas que influyeron en el mundo y hicieron que la humanidad dio un paso hacia el desarrollo. Gente como Confucio, que habla acerca de que cómo tener presente la bendición del cielo en cada momento. Cómo pensar que siempre debes de hacer, como dentro de tus actos, tener presente la bendición del cielo. Y cuando vas a las personas y les dices, yo pienso, he leído Confucio y me parece de que podría haber sido incluso un profeta, rechazan frontalmente dicho pensamiento. ¿Cómo puede ser que dichas personas quieran realmente a Dios? Eso es una cosa demasiado extraña, ¿no? Quieren al Dios que ellos piensan. Ellos tienen una imagen de Dios y rechazan cualquier cosa que esté fuera de dicha imagen de Dios. ¿Cuándo vamos a pensar y llegar al pensamiento y al punto en el que pensar y con nuestros actos y con nuestro corazón empezar a buscar la voluntad de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a dar el paso en pensar, vale, una persona me dice, tal persona, Buda, podría haber sido un profeta? ¿Cuándo vamos a pensar de que posiblemente haya sido? ¿Cuál es...? Que de hecho nosotros creemos que Buda, exacto. Lao Tzu, del Tao Te Ching,
Exacto. Krishna y muchísimos más son profetas. todos profetas. Pero la de Dios, gente... gracias al imam Ahmad Hassan que ha revelado Sí. esto. Y acerca del Corán, nos estaban recordando Exacto, nuestro equipo sí. que sí, que en el Corán mismo dice, si bien Sí. hay mucha gente que son cristianas que no saben que el Corán habla mucho de Jesús y de María y de un montón de profetas y que Sí, el Corán menciona de que hay profetas que no han sido mencionados en el Corán. Dice, hemos enviado enviados, ¿no? Dice básicamente que Dios ha enviado enviados a la gente, que unos han sido mencionados y otros no han sido mencionados. En las enseñanzas del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, sus familias, se menciona que hubo como 124.000 profetas, ¿no? A lo largo de la historia. Incluso en el judaísmo se menciona de que existe un pacto con el judaísmo y existe el pacto noético, ¿no? El pacto noético que es que son con los descendientes de Noé. Entonces Dios no ha enviado mensajeros a los descendientes de Noé, a la gente que sigue el pacto noético, los ha enviado, ¿no? Y lo podemos encontrar incluso en la Torá y en el Antiguo Testamento, cuando los propios profetas, ¿no? Del judaísmo anuncia que vendrá un rey que liberará a todos los profetas. Cuando te menciona de que el rey que mandó a crear el templo, ¿no? De Jerusalén, después de liberar a los profetas, después de que se liberaran el pueblo judío, ¿no? Que era el pueblo elegido de Dios en la época, les ayuda a crear el templo, ¿no? Y dice que él escuchaba, literalmente menciona que él escuchaba la palabra de Dios, seguía a Dios, ¿no? ¿Por qué vamos a dudar de que haya sido un profeta? ¿No? La gente quiere básicamente lo que ellos quieren. No quieren dar el paso a buscar la voluntad de Dios, ¿no? Y eso se ve reflejado en dichos actos, ¿no? Cuando la gente, por ejemplo, rechaza, ¿no? Como hemos dicho, Buda. Hay que dar el paso y ver, ok, vos dices que Buda ha sido un profeta, ¿cuáles son las pruebas? Y buscar, y encomendarse a Dios para encontrar las pruebas, y Dios responde, como decimos, responde siempre, ¿no? Como hemos dicho, Jesús dijo que pedid y se os hará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. A todo aquel que quiere que Dios les abra las puertas, se abran, se les serán abiertos, ¿no? Dijo como Jeremías, ¿no? 32:27, dijo, yo soy el Señor, el Dios, que todos los pueblos del mundo, ¿hay algo demasiado difícil para mí? Todo aquel que quiere y busca realmente a Dios, lo encontrará. El profeta Mohammed, que la pasa con él y su familia, él había dicho lo siguiente acerca de Alá. Dijo, Alá el Altísimo, dijo, soy como mi siervo piensa, espera que sea. Yo estoy con él cuando me menciona. Si me menciona para sí mismo, yo lo menciono para mí mismo. Y si me menciona en una asamblea, yo lo menciono en una asamblea mayor que ella. Y si se acerca a mí la distancia de una mano, yo me acerco a él la distancia de un brazo. Y si viene hacia mí caminando, yo voy hacia él a toda velocidad. A mí esta cita me encantó. Y realmente tengo que testificar que los hadiths de los imams, y que, a ver, imams no es una palabra tan rara, es simplemente el sucesor. El profeta Muhammad, que las pasa con él y su familia, dijo que Ali iba a ser su sucesor, y antes de morir dejó un testamento diciendo quiénes iban a ser todos los sucesores, y así fue hasta el día de hoy, que está el último, que es el imam Mahdi, que ha estado en ocultación muchísimos años, y que hoy, porque estamos, y eso es lo que nosotros queremos, estamos en el fin de los tiempos, que no significa el fin del mundo, significa un cambio. Sí, no, claro. Y los imames, me están aclarando detrás de bambalinas, claro que el imam no es el imam de las mezquitas, no es ese que también le podemos llamar preacher o ese clérigo, ¿no? ¿Cómo le llaman en español al sacerdote? No el sacerdote, el que habla, que de las distintas sectas que habla acerca de las... El pastor. El pastor, ahí está, el imam, no estamos hablando de eso, estamos hablando de los verdaderos representantes por testimonio, sucesores de Dios en la tierra que están anunciados antes. Incluso, y yo, gracias a Dios y por casualidad, me encuentro una cita de Jesús donde dice, y Dios enviará a Ahmed al final de los tiempos, o algo así, pero la pueden buscar ustedes, pues la van a encontrar. Sí, eso en el versículo del Corán dice que menciona de que va a ser enviado Ahmed. En el Corán.
Ahora, lo que yo... Y también se puede encontrar en la Biblia, que es lo que posteriormente lo traduce como el Paráclito. No, pero básicamente siempre... En la Pasión de Cristo dice Ahmed. También, sí, exacto. Porque hablan en arameo, y que era la lengua que existía en aquella época de Jesús. Pero cuando nosotros decimos estas cosas, queremos que la gente se abran hacia Dios, abran sus corazones hacia la voluntad divina. ¿Qué pasa si Dios realmente envió a Muhammad? La paz y las bendiciones sean con él y su familia. ¿Qué pasa si realmente Dios dejó unos sucesores? Y esto lo podemos ver siempre en el Corán y en la Biblia y en los textos sagrados. Siempre existen pruebas de que siempre eso ocurre realmente. Pero la humanidad llegó hasta el punto en el que la gente ha rechazado a Dios tanto que Dios les permitió de manera total, por así decirlo, de que ellos sigan sus deseos, no para a ver hasta dónde llegan. Pero Dios, como hemos dicho, como el padre, que aquel que ama a sus hijos y les deja todo, no va a llegar hasta el punto que vean a sus hijos entrando en muy grandes problemas. No, va a llegar un momento en el que entrará en acción otra vez. Y sí, porque si ves Exacto. que tus hijos, tenés dos hijos y uno la está pasando bomba a cuesta de los otros, a cuesta de la pérdida de vidas, de territorios, de casas, de familias de los otros, o de calidad de vida, o de lo que sea, no lo podrías permitir. O hablamos en otros episodios que yo sé que para muchos, ay, eso no puede ser, pero de los rituales satánicos de la gente que está al poder y de cuántos niños desaparecen en el tráfico de niños. Cómo Exacto. ritualizan con niños. Y tenemos Y los cuántas pruebas y carteles. declaraciones hay al alcance de la mano. Entonces también hoy en día, con toda la información que tenemos al alcance de la mano, y no solo la información de los lineamientos que Dios nos ha dejado, sino toda la información que podemos adquirir, y no lo hacemos, hay una responsabilidad. Porque sí le estamos dando el poder a la ignorancia, porque sí le estamos dando el poder con nuestros impuestos y con un montón de cosas, a colaborar con una sociedad que está moviéndose de una manera que solo beneficia a unos pocos, y esos pocos no, o sea, hemos hecho un show donde dice solo el mejor de entre ustedes es el que debe gobernar, y ese es el que es el sirviente de todos, y ese es el que también se humilla o es humilde ante Dios. ¿Esas son las características de nuestros líderes de hoy? No, seguramente estén absolutamente en la esquina opuesta. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué estamos esperando como fruto? Por sus frutos los conocerán, otra gran frase de Jesús. Exacto, sí. O sea, Sí. ¿Y cómo vamos a sacarnos nosotros de la ecuación diciendo que no somos responsables? ¿Cómo vamos a seguir señalando con el dedo diciendo no, porque ellos no están haciendo nada, porque ellos no están haciendo nada? Cuando nosotros tenemos los libros, tenemos la escuela, tenemos los profetas y los profesores, y los hemos matado en nuestra universidad y no los queremos ni ver, y cuando llega el momento de aplicar lo que hemos aprendido, estamos esperando que alguien más lo haga por nosotros. Exacto. Sí, exactamente. Lo quería decir también, hasta el punto, el padre amoroso, cuando deja a sus hijos y ve que sus hijos, por ejemplo, han llegado hasta el punto de meterse en drogas, sin problemas, podrían entrar en acción, ¿no? Claro. Si tiene las posibilidades de entrar en acción, ¿no? Exacto, y eso es lo que pasa al final. Y Dios siempre está presente de acuerdo a lo que la gente quiere también. Dijo también en Marcos 11:24 encontramos un versículo que dice: por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y será suyo. Por tanto, os digo que todo lo que orando pediréis, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, todo, si uno realmente, Dios nos dice, si uno realmente quiere algo y le pide a Dios, Él estará presente. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que le dices, el elegido de Dios está aquí, no le pregunta a Dios, incluso por una parte duda de Dios, porque él realmente en su fondo de corazón cree que si cuando él pide a Dios, Dios no responde. Y mucha gente piensa en eso, desgraciadamente, ¿no? Cuando en realidad Dios totalmente en todos sus escritos dice, pedidme y se os dará. La gente debe de preguntar sinceramente a Dios, ¿no?
La gente debe preguntar realmente a Dios. La gente ha llegado hasta el punto en donde piensan y dudan de que Dios va a responder. Por eso es que, por una parte, no le preguntan a Dios. Nosotros decimos, el Imam Ahmad Hassan está aquí, y la gente pregunta a Dios, y la gente duda de que Dios le va a responder. ¿Acaso realmente piensan que Dios les va a responder si ellos dudan de ello? Incluso hay personas que sí realmente Dios les responde y empiezan a cambiar el significado de las cosas, ¿no? Empiezan a cambiar el significado. Hay gente que incluso pueden ver al Imam Ahmad al-Hassan y les dice, tenéis que hacer seguir a esta persona, por ejemplo, y no la siguen. Y no siguen al Imam Ahmad Hassan. A mí me han contado visiones. Hay gente que incluso cuando han visto visiones con respecto al Imam Ahmad Hassan, me los han contado y al final no lo siguen y no siguen la voluntad de Dios. Tenemos una llamada. ¿Es la diferencia entre un profeta verdadero y no? Porque ¿cuántos profetas a través de visiones y sueños han cambiado su vida? Sí, tenemos una llamada de Eduardo. Un mensaje de voz de Eduardo Jerez de la Frontera. Bueno, voy a grabar un mensaje. Me llamo Eduardo Pazos. Soy de Jerez de la Frontera, una ciudad del sur de España. Y tengo la suerte de poder afirmar que la convivencia entre musulmanes y cristianos es posible. Es posible desde un compromiso real. En el Islam se le dice din. Hay muchos musulmanes con los que coincido, que dicen que el Islam no es una religión, evidentemente, y estoy con ellos. El Islam es un din. ¿Y qué es el din? El din es el camino recto, como así lo defino Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo sigo a Jesús de Nazaret, el profeta Isa, que se llama en el Islam, y creo que tenemos muchísimas cosas en común, tanto en cuanto a la moral, en cuanto a la vida familiar, en cuanto a las relaciones sociales, que creo que debemos explotar. Debemos demostrar al mundo que no hay un choque de civilizaciones, como ya nos presentó en un libro hace ya bastantes años Huntington, un americano que hablaba que estábamos en el choque de civilizaciones. Lo más importante es encontrar los puntos de encuentro, y creo que hay muchos. Yo creo que los cristianos, y sobre todo en el fondo en un país al que yo pertenezco, que se llama España, donde 800 años tuvimos la presencia musulmana, junto a 800 años de cristianismo, creo, como se suele decir vulgarmente, 50-50, ¿no? Creo que hay que asumirlo de forma natural. El Islam y el cristianismo están llamados a entenderse en un país que tiene una identidad, digamos, duplicada en este sentido, entiéndame, una identidad tan maravillosa como esa. Tenemos un plus a nivel cultural, a nivel nacional, a nivel de pueblo, y creo que ese plus hay que explotarlo, pero tenemos que hacerlo desde abajo. Aunque en nuestro país sea tan maravilloso, tengan grandes poetas árabes, cristianos y judíos, el problema que tiene España es que el cristianismo que estuvimos viviendo anterior al Estado democrático, que tampoco es tan democrático, en el que vivimos, tiene que empezar desde abajo. Se trata de la educación. La educación es el principio para la libertad. Es el primer paso para la libertad. La libertad de conciencia, el respeto mutuo, la convivencia, la tolerancia, y todo parte de la educación. Si no sabemos estas cosas desde niños, si no nos acostumbramos a vivir en esta convivencia y en esta penetración constante entre místicos, por ejemplo, místicos sufíes,
místicos cristianos, personas de distintos rangos, personas de distinta religión, que lo mismo se acostumbran a escuchar las campanas de una catedral o las campanas de una iglesia o el muecín que canta en los alminares de las mezquitas. Si no somos capaces de eso, habremos fracasado como humanidad y no seremos las personas que tenemos que ser y no dejaremos ni mucho menos un mundo mejor a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que conocer a Ibn Gabirol, tienen que conocer a Averroes, tienen que conocer a Ibn Haldun, de la misma forma que conocen a Quevedo, a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz. Pero eso será posible cuando la tolerancia se enseñe desde pequeño, cuando se enseñe que la historia de un país no se puede explicar desde un lado ni desde otro. La historia de un país ha sido cambiante a lo largo de los siglos, pero a lo largo de esos siglos hemos recibido una cultura mestiza por un lado, pero al mismo tiempo diferenciada, y eso es lo más importante para nosotros. Estoy muy contento siendo seguidor de Isa, siendo seguidor de Jesús, en este momento en el que estoy leyendo una vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y me encanta esa vida. Se trata de abrir la mente, de sentirnos despiertos en este mundo de oscuridad, en este mundo de élites que gobiernan el mundo y que nos quieren utilizar para enfrentarnos. En este momento la mejor defensa es la compenetración, es el encuentro, es el diálogo. Luchemos por eso y encontrémonos siempre juntos en el mismo bando. Los enemigos de los cristianos no son los musulmanes y los enemigos de los musulmanes no son los cristianos. Los enemigos están arriba y son la élite global y tienen nombres y apellidos. Esos son nuestros enemigos. Todo lo que vaya más allá son radicalismos, excentricidades y sobre todo falsas banderas que no le hacen ningún beneficio a ninguna de las dos partes. Somos hermanos, somos ciudadanos del mundo, somos hijos del mismo Creador. Alá y Dios son la misma persona y a través de eso tenemos que luchar juntos por un mundo mejor para nuestros hijos. Exacto. Muy bonitas palabras de la persona Eduardo Jerez, de Jerez de la Frontera, ¿no? Exacto, muy buenas y bellas palabras. Quería también mencionar de que din, la palabra din también se utiliza y se conoce en el judaísmo y existe en el lenguaje hebreo, que es el lenguaje con el que hablan, ¿no? Y hablaban los hijos de Israel en su momento y en la actualidad los que siguen el judaísmo, y tiene casi el mismo significado. Los musulmanes le dan a la palabra din, ¿no? Utilizan lo mismo, que es el pacto, que es el de Dios con la gente, que es, incluso he visto a judíos que dicen no, nosotros no seguimos una religión, nosotros seguimos un din, que es el pacto de Dios, ¿no? Con la gente, el camino, ¿no? Y Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él y su familia, lo explicó como el camino recto, ¿no? Que lleva hacia Dios, y es aquello a lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Sí, y es muy loco. Perdóname. Exactamente, sí. Es aquello de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que la voluntad de Dios, estamos hablando de qué es la voluntad de Dios, ¿no? Si uno realmente quiere la voluntad de Dios, la encontrará, y Dios tiene sus puertas abiertas, ¿no? Y nosotros, como en España, deben la gente en España aprovechar, como has dicho, esta mixtura que existe, y todo el mundo debe de aprovechar la globalización en la que estamos nosotros en la actualidad, donde uno tiene acceso a toda la información de las culturas del mundo, ¿no? Podemos ver cómo Dios se ha manifestado en todas las culturas del mundo, cómo se ha manifestado en el Islam, cómo se ha manifestado en el cristianismo, cómo se ha manifestado en el judaísmo, cómo se ha manifestado en el hinduismo, cómo se ha manifestado en el budismo, cómo se ha manifestado en todo el mundo,
¿no? Y está, cómo se ha manifestado en Asia, en todas las partes del mundo, y buscar realmente y aprender acerca de ello, aprender cómo podemos convivir entre todos, ¿no? Realmente, y buscar la voluntad de Dios. Y esto es una de las cosas que el imam Ahmed Hassan alayhi salam, la paz y las bendiciones sean con él, en la actualidad nos está enseñando, como el enviado de la actualidad nos está mencionando de que Dios ha manifestado en todos los continentes del mundo, de todas las formas posibles. Exacto, ha enviado mensajeros en todos los tiempos y sigue estando en la actualidad. Dios es amor, ¿no? Dios es amor, básicamente. Y sí, eso exacto. es amor también. Una de las cosas que me recuerda, que es uno de los temas que íbamos a hablar, hablaste de puertas, y también el señor Eduardo del Samado también habló del camino. Y cuando nosotros nos preguntamos, una de las cosas que queríamos como más o menos para redondear hacia el final y hablar de... Es increíble que el profeta, que no es increíble obviamente, pero el profeta que la pasa con él y su familia haya hablado del camino recto, y que los seguidores de Jesús en el principio no tenían un nombre para la religión y le llamaban el camino. Exacto, se llaman el porque camino. Porque seguían al hombre, que era el camino para conocer a Dios. Y eso es lo que es un profeta de Dios. Y en el libro de Juan, Jesús dijo: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto también habla un poco de que, si bien podemos fantasear que hay muchísimas formas y que hay muchísimas maneras, y que al final hay una puerta, en distintos momentos históricos hay una puerta, y que la forma correcta de entrar es por la puerta. Es por eso que Dios... Uno no va a la casa y se trepa por la ventana, ni entra por el patio trasero, ni por más que pueda llegar a entrar a la casa, e incluso tener el mismo conocimiento de cómo es la casa por dentro. No es lo mismo alguien que te toca la puerta y que entra por la puerta que alguien que entra por la ventana o que entra por el fondo. Exacto. Porque es muy distinta la intención. Incluso el otro día hablamos de que el karma se basa no en la acción, sino en la intención. También, sí, exacto. Sí, en el Corán se menciona, hay una ley muy famosa que dice entrar a las casas por las puertas. Exacto. Generalmente muchas de las personas, porque las ideas varían de las personas que lo simplifican demasiado hasta el punto de decir, está diciendo que entres por las puertas, pero no. Dios en todo su esplendor simplemente va a decir algo en su libro sagrado que significa simplemente no entrar en las casas por las puertas así simplemente, o va a tener un significado profundo, y eso lo podemos encontrar en las enseñanzas del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con su familia, cuando él dijo claramente: yo soy la ciudad del conocimiento y Ali es la puerta. Entonces, a través del imam Ali se entra al conocimiento del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él y su familia. A través del profeta Muhammad se entra al conocimiento de Dios. A través de Jesús se entra al conocimiento de Dios también, ¿no? Como dijo, yo soy la puerta de Dios, ¿no? En la época. Y así es. El enviado de Dios, de todo que existe en el tiempo, es la puerta de Dios. Es a través de él con el que uno puede entrar abiertamente a la puerta hacia Dios, ¿no? Y eso, ¿cómo lo vamos a encontrar? Con la ayuda de Dios. Simplemente, Él nos muestra el camino, Él nos muestra. Exacto. Sí. Jesús, cuando habló a los fariseos, ese es un punto muy interesante también. En la vida de Jesús encontramos muchas enseñanzas acerca de lo que está ocurriendo hoy en día. Y en la vida de Jesús encontramos de que la gente también, por una parte, los sacerdotes no querían a Dios. Los sacerdotes rechazaban, querían un Dios que ellos mostraban a la gente, según la imagen que ellos daban, ¿no? Y eso ocurre también en la actualidad. Mientras que la gente realmente, a los que vino Jesús, eran la gente pobre que buscaban a Dios para ser sanados, buscaban a Dios para poder encontrar a Dios. Y por eso Dios les mandó a Jesús en la época, y decía Jesús a la gente, a los sacerdotes, a los escribas y fariseos, les decían claramente: ¿vosotros no queréis entrar?
y no dejáis a la gente entrar. Porque los desvían con sus... Exacto. Porque ¿qué pasa? La puerta es, por eso lo dice Dios, la puerta es aquel que Dios está mandando en ese momento para que nosotros podamos tener acceso a su conocimiento. Y también sabrá cuánto ese conocimiento dispensar a cada uno de nosotros. Exacto. Sí. En la actualidad, cuando hablamos con muchos evangelistas, muchas personas, les decimos, Jesús ha vuelto y ha enviado a su mensajero. En vez de asegurarse de lo que dice, no, Jesús viene volando sobre las nubes, porque dice, vendrá sobre las nubes y todo ojo lo verá. Pero ¿cómo sabes de que realmente eso? No, porque los pastores siguen sus pastores y la imagen que ellos quieren que simplemente seguir sus vidas, desgraciadamente como ellos quieran, y un día vendrá Jesús volando sobre las nubes y dirá, este es Jesús, lo voy a seguir. ¿Me entiendes? No quieren saber, no quieren ver más allá de lo que significa realmente el versículo, si tiene otro significado realmente, ¿no? De Jesús. Y sí, realmente Jesús vendrá delante de todos los ojos de los demás y realmente es lo que ocurre y lo que se menciona también en los escritos tanto del cristianismo como del islam, que dicen que Dios se va a manifestar en el final de los tiempos. Hay un versículo, hay versículos del Corán que dice que Dios vendrá sobre las nubes con 2 ángeles, y eso ocurre. Dios viene con sus ángeles, ¿no? Y se demuestra a todo el mundo cuando la gente esté preparada. Cuando los que realmente quieren a Dios estén preparados, Dios se va a mostrar a la gente en el final de los tiempos para cambiar la corrupción existente, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, ¿no? A mí me gustaría porque un par de cosas. cuando toda la gente, porque en todos los tiempos hay gente que quiere a Dios realmente. Cuando la gente esté preparada, que quiera a Dios, y hay en los 313 que están mencionados, ¿no? En las enseñanzas del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con su familia. Cuando estén en otros escritos hablan de los 10.000 o los 144.000 mencionados en la Biblia. Cuando estén preparados, Dios se mostrará y cambiará todo, ¿no? Entra en una etapa en donde viene Dios, se muestra con la misericordia hacia sus hijos, hacia quienes los ama, y hacia sus hijos en general se mostrará con lo que se muestra con la voluntad de Dios, con el nombre del Dios el conquistador, ¿no? Que se mostrará a todos y empezará a conquistar, ¿no? Acabará con toda esa élite corrupta del que mencionó nuestro amigo Eduardo, y instaurará el estado de justicia divina. Eso se muestra también en el Apocalipsis, ¿no? Se muestra de esa manera, ¿no? Bueno, nosotros en realidad tenemos que terminar el show. Tenemos muchísimas más cosas que hablar, pero estamos encantados de que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias. Una de las cosas que queremos hacer énfasis, como Dios dijo, soy el Dios de todas las personas, y Jesús dijo, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, solo puede hacer lo que ve hacer a su Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Y por eso Dios, el Padre, elige un Hijo que hace todo lo que Él haría, porque es la única persona en la que puede confiar, y eso es lo que es un mensajero de Dios. Así que por favor abran sus corazones, sus mentes a la loca posibilidad de que hoy en día tenemos un mensajero de Dios en la tierra, y que Dios se ocupa y se preocupa por nosotros, lo querramos o no creer, o lo querramos o no. Exacto. A Él. Y todo aquel que busca la voluntad de Dios la va a encontrar con sinceridad. Sí. Bueno, muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes para todos, disfruten su domingo, nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere. Salam alaikum.